ustedes. Bueno, empecemos. Bueno, entonces el taller de hoy va a la conferencia de hoy consiste en que vamos a mostrar paso a paso cómo se realiza esta página, que es un frontend hecho con HTML y JavaScript y el backend es en Python. Entonces, básicamente vamos a realizar registros de usuarios y vamos a mostrar cómo se hace una autenticación y al ingresar a la página, pues vamos a ver cómo podemos gestionar, podemos hacer una mini biblioteca donde podamos agregar, modificar libros y mostrar un listado de usuarios. Eso sería lo que vamos a realizar hoy en la conferencia. Entonces, vamos a comenzar con un poco de la teoría para saber lo que es la programación web, ¿verdad? No sé si acá todos ya tienen algún conocimiento de la programación web o bueno, me imagino que los que estuvieron en IPC 1 el semestre pasado, pues ya tienen una pequeña idea, pero los demás no sé cómo estarán en programación web. ¿Algún voluntario? Ahí regular, dice los demás, ¿qué tal? ¿Se defienden? Bueno, al final, pues esto es de... Ah, sí, ahí está un exalumno mío, Héctor Ponzoy. Bueno, entonces, al final esto más que todo es de práctica. Al final, digamos, pues la forma en la que ustedes van a ir agarrando experiencia con la programación web es desarrollando y desarrollando y desarrollando. No hay otra forma, no hay otra fórmula mágica de saberlo. De ahí ya el framework que utilicen o cómo lo utilicen, pues eso ya es lo de menos. Entonces, vamos a empezar con una introducción a la programación web. Pues antiguamente, como tal, no existía programación web porque, para empezar, era muy raro las personas que tenían como que ese acceso a Internet, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso de Guatemala podemos saber que hasta más o menos por el año 2010 o 2011 fue cuando el Internet en Guatemala empezó a tener su mayor auge. Porque, digamos, tipo año 2005, 2006, pues era rara la persona que tenía internet. No sé si ustedes en su infancia ya tenían internet o si les tocó que ir a algún café internet en algún momento de su infancia cuando estaba de moda de que en todos lados había café internet porque era rara la persona que tenía internet en su casa, ¿verdad? Y tampoco era como que existieran velocidades muy grandes en el internet. Me recuerdo que, que las primeras velocidades era 512 kbps y eso ya era súper guau, ¿verdad? Pero también los videos de, digamos, las páginas que se utilizaban antes no eran tanto, no tenían tanto como las de ahora. Digamos, si pusiéramos una página web de ahora con los recursos que teníamos hace 15 años, pues obviamente se tardaría como 5 minutos tan solo en cargar y tal vez lo cargaría todo feo, ¿va? Entonces, es la evolución que hemos tenido con la programación web, ¿va? Es, digamos, todo esto, el mundo de la programación va en constante desarrollo conforme avanza la tecnología, porque también las computadoras de ahora ya tienen mayor capacidad. Creo que casi ya los sistemas operativos de 32 bits ya están desapareciendo. No sé si alguien de acá tendrá algún sistema operativo de 32 bits, pero creo que ya la mayoría pues ya solo vienen de 64 bits las computadoras. Es raro ya ver una computadora de 1 o 2 gigas de RAM, por lo general como que el estándar bajo ahora son 4 gigas de RAM, ¿verdad? Siempre pues hay más de alguna que tenga 2 gigas, no sé. Al menos yo cuando empecé la carrera, pues mi computadora era de 2 gigas de RAM y ahí pues batalló medio IPC 1, pero después murió, ¿verdad? Entonces tocó cambiarla, ¿va? Entonces, eso es lo que se tiene con las evoluciones, ¿verdad? Cada vez se tiene, así como va evolucionando, también se tienen mayores exigencias. Ya no, digamos, ya no estaríamos conformes con una página que se tenía hace 10 años con lo de ahora, ¿verdad? Las páginas de ahora queremos que tengan de todo, y ahí es donde toma este auge la programación web. ¿Por qué es de que toma este auge? Porque ya se acabó esa época en la que se necesitaba por todo, tener que instalar en la computadora. Antes, digamos, todos los programas que ustedes necesitaban instalarlos. Incluso, bueno, no sé si habrá alguien acá lo suficientemente viejo para recordar la famosa enciclopedia en carta,
que antes pues no existía Wikipedia, ¿verdad? Y lo que se tenía era que instalar la famosa enciclopedia en carta porque no era como que hubiera mayores, mayores fuentes para buscar información, ¿verdad? Entonces, imagínense eso, tan solo para tener una enciclopedia había que instalarlo, no era como ahora solo buscarlo en Google y ya lo tenerlo a la mano, ¿verdad? Creo que eso ya desapareció. Incluso programas como Word, pues ya han ido evolucionando, ya tenemos los Google Docs, que ya no es necesario que tengamos instalado por fuerza Word o algún procesador de palabras, sino que ya todo va evolucionando a la nube, ¿verdad? Entonces, después de esta pequeña introducción, pues vamos a ver lo que es un poco lo que son los protocolos de red. ¿Por qué es de que es importante que sepamos esto? Porque para que sea posible la comunicación en las páginas web, en lo que es la actualidad, pues todo se rige en base a unos protocolos. Sin estos protocolos no podría ser posible la comunicación, porque no se tendría como ese estándar para que sea lo mismo leer una página creada en Estados Unidos que creada en China, digamos. Por eso es de que se busca un estándar. Si ustedes como programadores se han dado cuenta que todos los lenguajes de programación pues tienen un estándar. No sé cuáles lenguajes dominarán, pero creo que todos pues su primer lenguaje fue Java y se dieron cuenta de que cuando aprendieron Java pues se basan en las reglas de que necesitan por fuerza que tenga un punto y coma al final, de que si no hacen bien la sintaxis, pues error o no les compila nada y después cuando les califican, pues les toca llorar con el auxiliar. Entonces, todo se basa en estándares, ¿verdad? Entonces, entre los principales protocolos que tenemos son lo que es la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de interfaz de red. Pues los principales que podemos ver acá, pues, para la programación web, voy a poner el famoso puntero. Es el HTTP. Este es el protocolo en el que nos vamos a basar en esta conferencia, ya que es al que vamos a tomarle mayor importancia. ¿Por qué? Porque con lo que vamos a realizar, pues, para que se tenga esa comunicación entre lo que es el frontend y el backend, es en base al protocolo HTTP. Entonces, ¿qué es el HTTP? El protocolo de transferencia de hipertextos es el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web. Es decir, el código que se establece para el computador solicitante y el mismo que contiene la información solicitada puedan hablar un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red. ¿Qué es lo que quiere decir? Gracias a este protocolo es posible de que se puedan comunicar todas las páginas que tenemos en Internet. En base a este protocolo es de que se manda la información y ya podemos con ese estándar que no haya ninguna falla a la hora de la comunicación, porque si no hubiera ese estándar, pues imagínense que tuviéramos que Jaime crea una página y él lo hace a su forma. Y tenemos acá Nicole, crea también su propia página a su forma. Y cada una se comunica de forma diferente. Entonces, si ambas páginas quisieran comunicar, si cada quien lo hizo a su forma, entonces, ¿cómo tendría que crearse un tipo de comunicación para cada página diferente que exista? Y no sé exactamente qué cantidad de páginas tengamos en lo que es la Internet, pero imagínense que por cada página tuviera que crearse un estándar para comunicarse, pues no sería posible tener la comunicación, ¿verdad? Porque imagínense crear un estándar diferente por cada página. Entonces, por eso es de que es importante siempre regirnos en un estándar. Entonces acá pues tenemos esta imagen donde tenemos lo que es el cliente, que va a ser el usuario final, el protocolo HTTP de comunicación y lo que es un servidor. Y acá pues tenemos todos los archivos necesarios del servidor. Desde este momento es importante que tengan en mente este concepto, lo que es un cliente y lo que es un servidor. Que se les quede bien esto de cliente, servidor. ¿Alguna duda hasta acá? No, bueno, sigamos. Entonces, HTTP define una gran cantidad de métodos que son utilizados para las diferentes circunstancias, por lo que trataremos de listar los más relevantes y más utilizados en la construcción de servicios REST. Los métodos son los siguientes. Bueno, entonces, como les digo, HTTP crea ciertos métodos estandarizados para que pueda ser realizada la comunicación
entre el cliente y el servidor. Hay varios métodos, ¿verdad? Creo que son como unos 12 o 13, pero entre los más utilizados y los que más van a ver a lo largo de su carrera van a ser el get, put, delete y post. ¿Alguno de ustedes ya ha escuchado que o cada uno de estos o estos conceptos son nuevos para ustedes? Bueno, ¿y han escuchado lo que es un CRUD? Sí, entonces su auxiliar sí les enseña. Entonces, lo que tenemos que es un CRUD es un acrónimo para Create, Read, Update y Delete. Básicamente, el equivalente a cada una de estas acciones es una de estas. Con el get nosotros hacemos un read, que es que obtenemos toda la información de nuestro servidor. Con el put nosotros pues hacemos una actualización, lo que sería el equivalente al update. El delete pues es igual el acrónimo que delete es delete y obviamente creo que es más o que obvio que elimina. Y por último tenemos el post, que su equivalente sería el create, que acá con el post es el que se crea, el que se crea algo nuevo conforme a la data que mandemos, ¿verdad? Por lo general, siempre el post es el que más conflictos puede causarnos a la hora de utilizar la programación web, ¿verdad? Entonces, con esta introducción de que lo que es la programación web y ahora cómo se comunica, la forma de comunicarse, entonces entramos a lo que es el desarrollo web como tal. Entonces, la forma en la que nosotros vamos a ver nuestro desarrollo web se llama arquitectura de tres capas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tenemos una capa de presentación que va a ser la que el cliente va a tener acceso, es decir, que esta es la interacción que se tiene con el cliente. La capa de negocio que es como el servidor de negociación, donde se va a tener esa comunicación entre estos dos. Y por último tenemos la capa de datos, que es el servidor, o sea, el servidor donde tenemos la información guardada. Entonces, nosotros con la programación web podemos dividirla en dos grandes bloques, lo que es el frontend y el backend. Pues el frontend, como los que tengan un poco de conocimiento de inglés, pues front es frente, ¿verdad? O sea, la parte de enfrente. ¿Y qué es la parte de enfrente? Todo lo que el usuario va a tener interacción con ello. Y el backend, que sería back atrás, sería todo lo que está detrás del front, o sea, todo lo que el usuario no tiene idea de qué ocurre. El usuario no se preocupa por cómo se obtiene la información, por cómo se procesa. Eso el usuario no le interesa, al usuario solo le interesa interactuar con ello y nada más. Digamos, ustedes con utilizar una página tan famosa como Facebook, ustedes pues solo utilizan Facebook, pero no se ponen a pensar qué conexión de base de datos tendrá Facebook, qué estándares de seguridad utilizará Facebook, en qué lenguaje estará programado Facebook. Todo eso para ustedes no es de su importancia, ni les interesa, ni tienen ninguna visualización con ello. A ustedes solamente les interesa el producto final, que es lo que se ve enfrente. ¿Alguna duda hasta acá? No. Entonces, acá tenemos. El backend es la parte de desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de una página web funcione. Se trata de conjunto de acciones que pasan en una web, pero no vemos cómo, por ejemplo, la comunicación con el servidor. Algunas de las funciones que se gestionan en la parte del backend son el desarrollo de funciones que simplifiquen el proceso de desarrollo, acciones de lógica, conexión con bases de datos, uso de librerías del servidor web, por ejemplo, para implementar temas de caché o comprimir las imágenes de la web. Entonces, ustedes en el backend, pues, van a ver toda la lógica, todo lo funcional, todo lo que haga que su proyecto sirva. O sea, acá, pues, no es de que el backend o el frontend sea uno más importante que otro, sino que acá es de que ambos son complementarios, porque un frontend sin un backend no sirve de nada, o sea, solo es pura visualización. Pero también un backend sin un frontend, entonces tampoco se puede tener esa interacción o esa forma de que se pueda como que ver lo que tiene el backend, porque sin un frontend no podemos como que interactuar con lo del backend, entonces solamente tendríamos algo que funcione, pero que nadie podría utilizar. Entonces, ambos son complementarios.
Frontend se relaciona con todo lo que ven las personas, esto incluye diseño. Además, destaca por sus características funcional, pues sirve para que el usuario entre e interactúe en cualquier sitio, motivo por el cual debe cumplir altos estándares de usabilidad y estética. Podemos decir que el frontend es la capa que se encuentra por encima del backend, ya que comprende menús desplegables, imágenes, iconos, colores, elementos gráficos, animaciones, y sin lugar a duda, mejora la experiencia de navegación en el lado delantero frontal. Entonces, acá vemos una imagen de cómo es más o menos esta interacción que tenemos. Frontend es la programación del cliente, o sea, acá pues miramos lo que representa una computadora normal, que es lo que va a ver el cliente. Vemos que el cliente solicita algo al servidor por medio del protocolo de comunicación que nosotros utilicemos, y el servidor lo que va a hacer es de que le va a entregar una respuesta al cliente, o sea, el servidor siempre debe entregarle una respuesta. Eso es lo que siempre va a esperar el cliente del servidor, que obtenga una respuesta de él. El servidor siempre va a tener que mandar una respuesta. Entonces, y esta comunicación que se llama frontend se comunica con el backend por una API. La API es esa comunicación que tenemos entre ellos dos. Entonces, acá tenemos que para el frontend hay un solo lenguaje de programación en frontend, JavaScript, pero podemos utilizar varias tecnologías o varias herramientas. Y el backend hay muchos lenguajes de programación que se pueden utilizar. Está Java, está Python, que es el que vamos a ver en esta conferencia, PHP, no sé si alguien ha utilizado PHP. Si alguien pues ha utilizado PHP y le gusta, pues mis respetos porque ese lenguaje es horrible. Y también está C++, C Sharp, ¿qué otro hay? Golang también es otro que está, o sea, de backend, pues al final hay una infinidad de lenguajes, ¿va? Entonces acá pues tenemos otra imagen que representa qué es el backend y el frontend. Entonces, en resumen, podemos ver como en esta analogía del iceberg que el frontend es todo lo que puede ser visible, todo lo que el usuario puede ver, y el backend es todo lo que no se ve del iceberg. Entonces, para resumir las funciones que tienen es que el frontend es el consumo de APIs, las validaciones, la lógica del cliente y la interfaz web. Mientras que el backend es base de datos, rendimiento, lógica en el servidor, programar API, microservicios y seguridad. Entonces, para hacer un resumen, ahora ustedes tal vez más de algunos se preguntarán, entonces, ¿cómo saber para qué soy bueno? Si me va a gustar más el frontend o me va a gustar más el backend. ¿De qué depende esto? Pues depende de qué les guste más. Si a ustedes les interesa más lo que es el diseño web, de que no sienten tedioso estar como horas diseñando algo, de que sientan que eso va quedando bien, entonces pues el frontend es para ustedes. Pero si son más que les guste más como la lógica, estar programando, ver toda la seguridad, conexiones, verificar errores, porque en el backend, digamos, algo importante es de que ustedes tienen que tratar que su backend nunca muera, porque imagínense si te cae el servidor, eh, no solo dejarían a una computadora sin acceso a todos los datos, sino que por lo general cuando ya se tiene un servidor con un backend, pues varias computadoras tienen acceso a dicho servidor, entonces no solo se caería el sistema para una computadora, sino para varias, entonces es crítico cuando un backend se llega a caer, ¿verdad? Entonces, y ya si pues se consideran que les gusta de ambos, pues ya esa fusión de backend y frontend crearía lo que es un full stack engineer, ¿verdad? Y ya pues eso pues también no está mal que lo aprendan. De recomendaciones de que siempre traten de usar ambas. Si igual algún día en un futuro, cuando ya vayan por los cursos de últimos semestres, les toca en grupo y por lo general casi siempre todo el mundo se hace quite con el frontend porque no a muchos les gusta, ¿verdad? Y les toca a ustedes, pues toca hacerle, o sea, no le hagan feo al frontend porque entre más práctica hagan, menos les va a costar y más fácil va a ser adaptarlo y al final, pues, de todo les va a servir para el mundo laboral, ¿no? Eh, bueno, sí, algún día, porque ahorita pues son cuarto semestre, creo que son, ¿no? Entonces, unos 2 años tal vez, no sé. Todo depende si ganan IPC2 con Javier. Por lo menos ya pasaron IPC1, eso ya es un consuelo, ya son como 5% sistemas.
Entonces, ahora vamos a ver lo que es una API REST. Una API transferencia de estado a representación REST o API RESTful es una interfaz de programación de aplicaciones que se ajusta a los límites de la arquitectura REST. REST es un estilo de arquitectura de software que se utiliza para describir cualquier interfaz entre diferentes sistemas que utiliza HTTP para comunicarse. Puede considerarla como el mediador entre los usuarios o clientes y los recursos que quieren obtener. También es una forma en la que las empresas comparten recursos e información mientras conservan la seguridad y el control y pueden definir los accesos de cada usuario. Entonces tenemos, REST no es un protocolo ni un estándar, sino que se trata de un conjunto de principios de arquitectura. Los desarrolladores de la API pueden implementarlo de diferentes maneras. Entonces, acá terminamos con la parte teórica. No sé si alguien tiene alguna duda o empezamos ya con la parte práctica. Todo claro, bueno. Entonces, vamos a empezar con la parte práctica, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces, vamos a empezar. En un repositorio del GitHub que lo voy a pasar al final, pues voy a estar subiendo todo lo que vamos realizando. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues debemos realizar la separación entre el backend y el frontend. Entonces vamos a crear nuestra carpeta que sea de backend. Y acá nuestro frontend. Esto es importante que lo hagan porque al final cada uno de estos es independiente entre sí. No los junten. Manéjenlos por separado. ¿Por qué? Porque son al final, el backend y el frontend son diferentes. Incluso ni siquiera están programados en el mismo lenguaje. Con eso ya es diferente, ¿verdad? A menos que pues se les ocurra hacer un backend en JavaScript, pero al final igual son diferentes. Entonces, lo único que hacen es comunicarse entre ellos, pero al final son diferentes. Es como que si ustedes hicieran un canal de comunicación con su vecino, ustedes dos son diferentes, pero se comunican entre sí para transmitir información. Entonces, por eso es de que siempre sepárenlos. Entonces, por lo general, al final es cuestión de ustedes cómo quieran empezar, si por el backend o el frontend, o van haciendo los dos juntos. Esto ya es conforme a ustedes les vaya gustando, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Vamos a abrir Visual Studio Code con esta carpeta. Igual, en donde ustedes quieran programar web, pues también ya es cuestión de gustos de ustedes. O sea, el editor al final es lo de menos. Acá es de que lo que a ustedes más les guste, ¿verdad? Tan solo busquen uno que sí, como que traten de que sí les facilite un poco la vida, que sí sea por lo menos algo bonito de utilizar, ¿verdad? No se vayan por tampoco algo feo. O pues si son muy valientes, pues pueden utilizar el puro Notepad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a utilizar para realizar nuestro backend y nuestro frontend? Pues el frontend, como se les mencioné al principio, va a estar hecho en HTML puro con JavaScript. Eh, pues al final utilizar un framework, pues sí puede ahorrar algo de tiempo, pero también muchos pues van apenas aprendiendo lo que es esto de la programación web. Entonces, si quieren un consejo, primero aprendan bien a utilizar HTML y ya después pónganse a aprender frameworks, porque es como que si, digamos, cuando ya utilizan un framework ya tienen que tener como cierto conocimiento. Y si no, pues les puede complicar un poco. Por lo general, uno siempre aprende por su propia cuenta un framework, ¿verdad? Entonces, traten de primero aprender bien HTML, dominarlo, de poder utilizar bien el HTML con el JavaScript y después ya se les puede facilitar los frameworks. Y para la parte del backend vamos a utilizar un framework de Python que se llama Flask. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre Flask. Sí, entonces, pues, ¿qué es lo que primero que necesitamos para instalar, para tener Flask? Pues primero que necesitamos es ver si tenemos Python instalado, porque sin Python no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que hacemos. Em, Luego que tengan instalado PyPy,
Tendría acá esto, entonces, para poder instalar los diferentes, lo que necesitamos. Y luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos instalar Flask, por si no lo han hecho y vamos a hacerlo desde cero. Entonces, acá pues ponemos el comando que es pip install Flask. Y obviamente acá pues se va a realizar la respectiva instalación. Yo no lo tengo instalado, entonces por eso no lo voy a instalar. Y otra cuestión importante que instalen es esto de acá. pip install course. ¿Esto para qué les va a servir? Pues como les mencionaba, a veces el post da unos problemas graves que son lo que son los cores. Esto es como problemas de, como que de seguridad, en donde el navegador como dice que como, esta aplicación que ustedes tienen como que es algo dudosa, entonces no vamos a proceder a que se realice la petición que ustedes desean, entonces se nos va a mandar a la fregada y no van a poder realizar nada y después va a ser momento triste porque van a pasar como una semana luchando con los cores porque no tienen ni idea de qué son los cores y van a estar llorando y después no ganan por eso, ¿no? Pero sí, o sea, para ahorrarse dolores de cabeza, instalen los cores. Desde siempre investiguen lo que son los cores, nunca dejen para última hora los cores, por favor. Es consejo de vida, si quieren hasta alguien que se lo tatúe, porque siempre validen cores, si quieren ahorrarse tiempo. Ya si, que, ya si les gusta sufrir y estar semanas ahí luchando con errores, pues ignoren lo que lo dicho. Pero sí, los cores son importantes para todo. Entonces vamos a empezar con nuestra API, ¿verdad? Necesitamos un index para empezar. Acá ya tenemos nuestro primer archivo de Python, nuestro index. Con esto ya empezamos nuestro primer proyecto, ya tenemos un gran avance. Bueno, desde ahorita voy a estar viendo lo que ya tenía hecho para el web. Entonces, si alguien tiene dudas, por favor, me habla con el micrófono o Javier me lees el comentario, la duda, porque no voy a estar viendo la sala de Meet ahorita. Entonces, si tienen dudas, me hablan. Entonces, vamos a empezar. No sé si se logra ver bien la letra, necesitan que lo agrande. Ahí está bien, creo yo. ¿Está bien? No. Entonces, mis alumnos son los ciegos que nunca miran. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Realizar las importaciones. Y también tener un poco de conocimiento de Python. No sé cómo estarán de conocimiento de Python o si alguno de ustedes llevó el supercurso de SAESAP, pero si no, pues acá vamos a ir aprendiendo un poco a poco y reforzando lo de Python. Al final, el conocimiento de Python no es tanto lo que se necesita. Al final, como siempre he dicho, el lenguaje de programación al final es lo de menos. Lo que importa es la lógica que ustedes vayan desarrollando. Al final, pues, les van a poner cualquier lenguaje y ya pelan. A menos que sea ensamblador, ahí sí no me meto. Si es ensamblador, ahí sí lloren. Bueno, disculpen si les hago muchas bromas, así estoy con mis alumnos. Espero que nadie de acá sea como muy de cristal o llore si llorar, ¿no? Va, entonces vamos a proceder con esto. Vamos a realizar las importaciones. La primera es de que vamos a importar Flask, ¿verdad? Por si no sabían, así se hace una importación en Python, por si nunca habían importado, no sé, como les digo, no sé qué tanto conocimiento. Entonces, acá, pues la lógica es desde Flask. Incluso hasta acá nos dice que Visual Studio Code hasta nos dice que es este módulo, si se dan cuenta, eh, acá nos da como la introducción. Vamos a necesitar Flask, lo que es request, y JSON, creo que no lo vamos a utilizar, pero vamos a importarlo por si acaso. Luego vamos a importar from Flask source, vamos a importar source, porque si no ya saben qué pasa. Tal vez, otra cosa que es muy cierto es de que eh, algo que es muy cierto es de que, ¿qué les iba a decir? Se me olvidó todo por
Todo por escribir. Les iba a decir algo relevante de la vida y se me olvidó. Bueno, espero que que se me refresque. Bueno, entonces acá vamos a importar lo que son los cores, es lo que necesitamos. Entonces vamos a iniciar con lo que es nuestra aplicación. Entonces, no sé si alguna vez han declarado una variable en Python, pero si no, pues, por en general, digamos, ¿qué es lo típico de IPC1? Int, var, igual a algo, ¿verdad? Pues acá se acaba eso, acá pues esto ya la vida es más bonita con Python, todo es más fácil con Python, entonces solo creo el nombre de la variable y le vamos a poner A, para que sea como representativo de nuestra variable. Nunca cometan el error de crear variables que no tengan nada que ver el nombre con la variable. Entonces, digan, ¿qué hace esta variable o para qué sirve esto? Eso no lo hagan. Al final uno después se arrepiente, después no sabe cómo qué hacía esta variable o para qué servía o que le pongan el nombre de su novia a esa variable y después ella los corte y ustedes ahí recordándola en sus programas. No hagan eso. Entonces, bueno, otra cosa importante acá es que conforme se me va ocurriendo, les voy diciendo, es de que cuando vamos a realizar una instancia en Python no es necesario utilizar lo típico en Java, ¿verdad? Que utilizamos new o algo así, sino que acá solamente mandamos a llamar la clase y con esto ya estamos llamando a consultar. Entonces, acá pues vamos a ponerle esto y vamos a ponerle una configuración a nuestra página, a nuestra API, de que sea posible debuguear. Porque desde que se pone, la verdad no tengo así 100% claro, porque era que uno se basa en la documentación que encuentra. Entonces, póngalo siempre. Si funciona como otra ley de la vida, si funciona, no lo toquen. Y por último, vamos a aplicarle los cores a nuestra app. Así ya estamos libres de cores y ya podemos ser felices. Ah, ya me recordé que les iba a decir con los cores, porque es importante esto. Tal vez en el ambiente local los cores no les puedan causar problemas, pero cuando ya suben una aplicación en la nube, ahí sí ya van a poder, ya van a tener clavos y ahí sí van a sufrir y tener los clavos ya en la nube ya es muy feo, porque ya cuesta más como que estar viendo desde la nube, es más fácil ver un clavo desde el ambiente local, allá tenerlo en la nube y ahí ver que, los problemas son los cores y estar llorando una semana, ¿no? Entonces, eh, por eso es de que tal vez, aunque en el ambiente local no les dé clavos, igual siempre pongan los cores. Entonces, acá vamos a empezar con lo que es la generación de los endpoints. ¿Qué es lo que son los endpoints? Los endpoints son como esas rutas que nosotros vamos a indicarle que nuestro frontend mande y pedir información de eso. Es como los canales que va a tener el frontend para pedir información. Es como, si desea obtener los usuarios, vaya hacia el canal 1. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cada uno de estos canales donde se va a comunicar? Entonces, acá ponemos @a.root y acá le ponemos la ruta que va a tener. La ruta por default de que solo cuando se inicia la aplicación siempre va a ser solo diagonal, acá solo, esto es lo que va a estar de default. Entonces, después de declarar nuestra ruta, lo que se procede es crear el método. Entonces vamos a definir el método que va a ser método home. Y en este método es lo que va a realizar de acción cuando se inicie nuestra aplicación. Entonces, como les dije, siempre que se va a hacer una petición, siempre tiene que retornar algo. Entonces tenemos que retornar algo. Lo típico para saber que nuestro servidor funciona es poner esto. Server is working. Y con esto, pues, vamos a hacer la prueba. Entonces, después de acá de tener nuestro espacio para los endpoints, vamos a pasar al siguiente paso, que es iniciar el servidor. Entonces, acá vamos a realizar esto de acá. Y con esto, acá pues estamos indicando que la app.run, que quiere decir que la app va a iniciar. Y acá con Host, esto pues, tal vez en el ambiente, como les digo, muchas de las cosas que están configuradas acá, tal vez en el ambiente local no les van a dar clavos, pero cuando ya se mira en un ambiente que ya está subido a la nube, entonces acá, ¿esto para qué sirve? Para que desde cualquier IP, sin importar de dónde esté ubicado el IP,
pueda tener acceso a su servidor, porque si no, el servidor va a bloquear cualquier otra IP que sea desconocida y no va a poder realizar ninguna petición. Por eso es importante de que esto de acá. Entonces, más que todo son validaciones que sirven ya cuando tenemos el ambiente ya, puede ser en producción, ya en la nube. Entonces, vamos a hacer la magia de que vamos a ver que nuestra aplicación funcione, ¿verdad? Entonces, acá, la palabra máquina Python, y acá ponemos index.py. Acá nos dice que nuestro servidor está corriendo en 0.0.0.0 en el puerto 5000. Entonces, vamos a ver el navegador. Entonces, la forma para poder tener acceso es localhost. Y acá pues podemos ver de que ya se tiene una respuesta del servidor. Si se dan cuenta, esta respuesta es la que manda el servidor. Con esto nosotros podemos comprobar que el servidor ya está corriendo, que ya está funcionando. Y como les digo, la ruta como que de default es solo la diagonal para indicar que esa solo es así. No tenemos que indicar qué tipo de ruta es ni nada más. Entonces, con esto ya tenemos la base creada para nuestro servidor. ¿Alguna duda hasta acá? Aún no. Solo una consulta que estaba viendo, que en ocasiones les mandan el puerto, pero acá veo que no se lo configuraste o no vi esa parte. No, acá no configuré el puerto, utilicé el puerto que usa Flash por default. Sí, y con el ejemplo intenté cambiar el puerto, pero tenías que como que cambiar unas variables de entorno, entonces yo dije, ¿para qué complicarnos la vida? Entonces lo dejé así con el puerto de default, pero sí hay una forma de cambiar el puerto con Flash, pero aún no la descubrí bien. Sí, es que lo vi en unos tutoriales, pero bueno, no solo tenía esa duda. Gracias. Sí, no, acá pues, es que creo que acá, mira, pues, lo que vi que se hacía era que acá ponemos port igual a, digamos, 2500. Y en teoría acá tendría que cambiarse el puerto, pero lo probé y no funcionó. Entonces, justamente acá está corriendo en el puerto 2500. Ah, funcionó. Después con ustedes sí tengo suerte. Echen el bug de cosas que pasan en vivo y funcionan. Va, entonces, si te das cuenta acá, también ya configuré el puerto, entonces ya cambiamos el puerto. Acá ya, por si querías cambiar el puerto, acá está el puerto. Buena onda, gracias. Entonces, ahora que ya cambiamos al puerto 2500, entonces ya vemos que cambia todo esto acá. Entonces, nadie tiene ninguna duda acá porque vamos a empezar con una parte sin problema y ya después ya vamos a empezar como que a hacer que crezcan nuestros endpoints. Ninguna duda hasta acá. Bueno, supongo que no, que ya hasta aquí hicieron su proyecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que necesitamos, como nuestro programa va a ser algo que registra usuarios y a la vez también registra libros, vamos a crear nuestra clase que se va a llamar usuarios. Y pues acá, ¿qué es lo único que vamos a necesitar? Vamos a crear la clase, que es usuario. Y acá, nuestro método constructor se realiza de la siguiente forma. Def init. Y con esto nosotros ya estamos indicando que este es el método constructor. Entonces, algo importante es de que siempre pongan el self. Si ustedes no, en un método no indican el self, es como que, digamos, en el caso de Java, ustedes estuvieran haciendo un método estático. Ese método como tal no tiene acceso a las variables de la clase en sí. Entonces, por eso es importante de que siempre incluyan el self en todo método que van a hacer, que sea interno de la clase. Entonces, acá pues, después del self ya podemos agregar los parámetros. ¿Qué parámetros va a tener? Va a tener un nombre, un apellido, un password y un usuario. Entonces acá vamos a poner que self.nombre es igual a nombre, self.apellido igual a apellido, self.password es igual a password y self.user es igual a usuario. Con esto con el self es como que si ustedes estuvieran haciendo el this en Java, más o menos. Eso es lo que como que simula haciendo self.
Pero si se dan cuenta, acá no es necesario que yo declare una variable afuera, o como se hacía anteriormente en otro lenguaje, sino que acá de una vez, al declararlo acá, ya estoy indicando que cualquier método dentro de esta clase va a tener acceso a dichas variables. Entonces, ya tenemos creado nuestra primera clase, vamos con la segunda, que va a ser lo que son los libros. Con los libros vamos. Entonces, pues acá, pues, para lo más rápido, solo voy a copiar y pegar esto de acá. Y acá ya tenemos nuestra clase libro. Y ahora vamos con lo más importante, que va a ser nuestro gestor. ¿Por qué vamos a crear un gestor? Porque acá nosotros vamos a tener el control de los libros y de los usuarios que vamos a tener. O sea, acá vamos a realizar la lógica de todo esto. Entonces, vamos a crear nuestra clase. Ya me perdí. Ahí tanto ventana abierta. Acá está. No, este es este. Entonces, vamos a empezar con nuestro gestor. Entonces, vamos a crear. Primero, vamos a realizar las importaciones. ¿Y qué vamos a necesitar acá? Vamos a utilizar los usuarios, los libros y una librería que se llama JSON para convertir la información en JSON. Ahora vamos a crear nuestra clase gestor. Entonces, acá en el método constructor, como obviamente no hubiera dado tiempo a crear una base de datos, bueno, no sé si ya los de acá tienen conocimiento de bases de datos, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a almacenar todo en memoria de ejecución y van a ser en listas, las listas que ya trae Python. Entonces vamos a crear nuestros arreglos, ¿verdad? Entonces vamos a crear uno que sea usuarios y vamos a crear la lista y self.libros y va a ser esta otra lista. Vamos a crear un libro y un usuario que ya estén como que guardados, predeterminados acá, para que para ya tener un dato guardado. Entonces vamos a tener un libro que es la Divina Comedia y vamos a tener el usuario admin. Con esto pues ya tenemos lo primero, creada nuestra clase gestor. Entonces, ¿qué métodos es recomendable que empecemos a realizar? Por lo general, lo mejor que pueden hacer es empezar a realizar como que su método get para ver si primero la información se está guardando bien. Entonces, vamos a empezar a realizar nuestro primer método que va a ser obtener todos los usuarios. Entonces, vamos a definirlo. Obtener usuarios. Siempre coloquen el self, si no, no van a poder tener acceso a los arreglos. Y acá vamos a empezar con obtener usuarios. Entonces, vamos a retornar esta función es muy importante. Esta la descubrí ayer haciendo lo del taller. Entonces, utilizando la librería JSON, vamos a utilizar esto, JSON.dumps. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a poner que un objeto va realizando un for self.usuarios. ¿Qué es lo que hace este método? Este método lo que va a hacer es de que va a recorrer cada elemento en mi lista de usuarios, pero como se dan cuenta, cada elemento en mi lista de usuarios es un objeto. Entonces, acá por esto es de que obtiene como el diccionario de dicho objeto para cada objeto y lo transformando en un JSON. Entonces, ya lo que me devuelve, lo que me retorna es ya la lista transformada en un arreglo de tipo JSON. No sé si me lo voy a entender o si tienen en claro qué es JSON para empezar. Bueno, no sé si alguien ya ha utilizado este método, pero si no les puede servir mucho, la verdad. Con esto, sabor le tenían que volver algo JSON a mano. Entonces, acá pues ya tenemos lo primero, nuestro método para obtener los usuarios. Entonces, volvemos al index, porque acá necesitamos como que crear nuestro segundo endpoint, ¿verdad? Entonces, vamos a crearlo. Solo déjenme ver cuál era el que tengo que creado.
usuarios. ¿Va? Entonces acá vamos a poner, incluso ustedes quieren, pueden poner un comentario acá de obtener usuarios. Y acá vamos a poner add.root. Y acá vamos a poner nuestra ruta que va a ser usuarios. Y acá, lo que es lo que vamos a retornar. Vamos a hacer un return. Se me olvidó. Def, obtener usuarios. Y acá vamos a hacer un return. Perdón, se me olvidó. Necesitamos primero hacer la respectiva importación de nuestro gestor. Si no, no vamos a poder realizar eso. Entonces vamos a from gestor, import gestor. Y acá vamos a realizar nuestra instancia de gestor. Y acá vamos a crear una variable que se llame gestor y va a ser igual a gestor. Con esto ya tenemos una instancia de este objeto. Entonces acá ya hoy sí ya podemos hacer el return. Y acá vamos a hacer gestor punto obtener usuarios. Entonces, acá pues es hora de probar de funcionar nuestra ruta, ¿verdad? Entonces, vamos a ir acá al navegador y vamos a poner nuestra ruta que es usuarios. Y acá si se dan cuenta, el objeto que yo tenía ya creado mi primer usuario, si se dan cuenta acá ya me lo volvió en formato JSON. Entonces, con esto yo ya puedo, por medio de nuestro frontend, convertir esa data ya a lo que vamos a ir necesitando conforme sea la situación de nuestra aplicación, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien hasta ahorita. Entonces, ahorita vamos a empezar como que, bueno, es una cosa en la que yo casi siempre he trabajado, que es de que vamos haciendo el backend junto al frontend para ir viendo de que va funcionando en conjunto, ¿verdad? Entonces, solo voy a copiar las plantillas del frontend que ya tengo hecho para ustedes. Acá pues son 3 páginas principales. Entonces, tenemos la página index, que es el inicio. Entonces, acá, pues tenemos esto que va a ser como una página de inicio para nosotros. Entonces, pues acá, básicamente, acá solo nos tenemos un acceso hacia el login y nada más. Esto es más que todo lo que hace esta página de inicio. Nada más es lo único que nosotros nos va a servir por el momento. No sé si alguien tiene alguna duda o quisiera saber algo sobre esta página de inicio o procedemos a lo siguiente. Bueno, entonces vamos a proceder. ¿Lo hiciste con HTML puro o usaste alguna plantilla? Jalé una plantilla de internet y ya la adapté para este taller. Gracias. Un consejo que les doy con las plantillas que tomen de internet es de que no agarren una plantilla y de una vez solo se pongan a ver cómo la adapten. Primero entiéndanla y después vayan adaptándola a como a ustedes les guste. Porque si no, se van a ir a lo loco y no van a entender qué es lo que hace la plantilla. Entonces, entiendan poco a poco lo que hace la plantilla. Entonces, vamos para acá. Entonces, acá tenemos, pues esto es lo primero que vamos a hacer, que es el inicio de sesión. Entonces, vamos a irnos acá a nuestro frontend. Entonces, acá tengo lo que es el frontend. Entonces, acá tengo el HTML. No sé si han utilizado HTML con JavaScript o nunca lo han utilizado. Con JS, ¿no? No. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Bueno, yo lo que hice fue de que acá creé un archivo que se llama funciones.javascript, que este archivo pues nos sirve para
para programar acá todo lo que sea código JavaScript, así no sobrecargar el HTML, ir como que haciendo esa separación de cada uno de estos. Y luego acá pues miramos que está configurado lo que es, se dan cuenta acá tenemos la parte de registrarse, acá si se dan cuenta acá está regístrate, y acá está esto de acá que dice regístrate, y acá tenemos abajo iniciar sesión, lo que es el login. Acá está iniciar sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir necesitando? Pues con el login necesitamos que por medio del usuario o la contraseña, que si son correctos y coinciden con los usuarios que están iniciados en el sistema, pueda realizar la respectiva autenticación. Eso es lo que necesitamos. Entonces, acá es de que vamos a ir combinando lo que es entre JavaScript y lo que es HTML. ¿Por qué? Porque estos son etiquetas HTML, pero donde empezamos como que a meter esa mano es de que, por lo general, digamos, acá tenemos lo que son los inputs. No sé si conocen, si saben qué es un input, pues si no, el input es esto de acá, que es donde nosotros ingresamos un texto. Y con este input, yo lo que le hago es de que le pongo un ID. Más adelante les voy a enseñar por qué es importante este ID. Entonces acá, pues, quédense esto del ID. Y después, acá, creo un botón. Y en este botón tiene esta función que se llama onClick, que es que yo le indico que realice una acción cuando voy a hacer un clic en el botón, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá mando a llamar un método iniciar sesión. Este método está creado en este archivo que se llama funciones.js. ¿Por qué? Porque acá tenemos todo lo que es el código JavaScript. Y cuando ustedes vayan a utilizar un script o algo en JavaScript que ustedes crearon, lo que tienen que hacer es, al final, ponen script src igual, y acá ponen la ruta de su archivo. Acá nosotros ya estamos importando todas las funciones que tenemos en este archivo de JavaScript. Entonces, vamos a empezar con lo que es el login, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto, pues, para ahorrar tiempo, ya está con, ya la parte del front como que ya se las tengo desarrolladas, lo que vamos a ir como que haciendo más despacio es el backend, porque si no, el taller se hubiera alargado demasiado, ¿verdad? Entonces, cosas relevantes que nosotros necesitamos saber desde esta parte. Cuando yo quiero obtener acceso a un elemento de HTML desde JavaScript, porque acá yo estoy utilizando ya lo que es JavaScript, lo que hago es de que utilizo esta función que se llama document.getElementById. Y si se dan cuenta, acá pongo el ID que yo mandé, que yo le puse a esos inputs. Entonces acá yo ya tengo el valor de estos inputs y ya puedo trabajar con ellos. Entonces, vamos a empezar con lo que es la primera petición. Hay varias formas de poder hacer peticiones desde JavaScript. Está lo que es Ajax, lo que es esto que se llama Fetch, que anteriormente era XML HTTP Request, pero ahora se cambió a Fetch el nombre. Y nosotros pues vamos a utilizar lo que es Fetch para hacer nuestro request. Entonces, ¿qué es la estructura que tiene Fetch? Pues acá con Fetch, nosotros mandamos a llamar al método Fetch. Estos métodos ya están, acá no hay necesidad de importar nada porque ya son métodos que trae JavaScript. Y acá, ¿qué es lo que va? La ruta que vamos a utilizar o el endpoint. Luego ponemos then. Acá lo que hace es de que manda a hacer la petición y acá se queda esperando hasta que obtenga la respuesta. Y con el response, acá pues hacemos esa conversión del response a un formato JSON y después nosotros con esa data ya transformada en JSON ya podemos manipular esa data y poder hacer lo que nosotros deseemos. Depende de la respuesta que nos mande el servidor. Entonces, por eso sé que esta es la estructura de Fetch. Entonces, vamos a crear nuestro primer endpoint que es login y acá necesitamos dos parámetros porque podemos hacer diferentes tipos de get. Hay dos tipos de get, el get sin parámetros y el get con parámetros. Entonces, para este get con parámetros, pues ponemos la ruta y de seguido ponemos los parámetros que necesitamos para hacer la petición. Entonces, cuando ya sabemos qué necesita el frontend, nos pasamos al backend para poder programar eso y que ya el frontend pueda obtener eso que quiere el backend. Entonces, nos vamos acá
a nuestro backend. Y acá en el gestor, primero tenemos que crear en este gestor el método que nosotros necesitamos. A este método nosotros le vamos a poner def obtener usuario. Entonces acá, nunca se olviden de poner el self. Vamos a mandar un user y una password. Y acá vamos a recorrer cada elemento de nuestro arreglo. Y hacemos nuestra validación. If x.user es igual a user and x.password es igual al password. Entonces quiero que me retorne el objeto. Si no se cumple, entonces quiero que me retorne no. No quiere decir nulo, que no me retorne nada. El non es el equivalente a nulo en Python. Entonces, ya creamos el método acá, luego nos pasamos a nuestro index y nos pasamos acá al gestor. Entonces acá vamos a hacer un método que se llame login. Entonces, vamos a definir la ruta que nosotros deseamos. En este caso va a ser .root y acá va a ser login. Seguido de, no sé si se recuerdan que les mencioné los parámetros y cuando vamos a indicar que viene un parámetro, lo ponemos de esta forma. Con esto estamos indicando de que no, esto no es parte de la ruta, sino que son parámetros que van a venir en la hora de hacer nuestra petición. Entonces acá vamos a tener password. Y acá vamos a definir el método login. Entonces, acá vamos a poner los mismos parámetros que se supone que van a venir. Y acá vamos a hacer lo respectivo. Entonces acá vamos a hacer que nuestra respuesta va a ser igual a gestor.obtener usuario. Y acá vamos a mandar el user y la contraseña. Luego vamos a hacer una validación. Si la respuesta es igual a none, que quiere decir que es nulo, ¿qué es lo que pasa? Si es igual a nulo, quiere decir que no encontró nada. Entonces vamos a hacer que retorne falso, que quiere decir que no existe ningún usuario. Sino que me retorne un true, quiere decir que es verdadero. Entonces acá ya tenemos el endpoint definido. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a nuestro frontend. Acá vamos a realizar el primer inicio de sesión. Vamos a tener admin. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Quiero ver si tengo... Creo que es, disculpa que te interrumpa, porque cambiaste el puerto en el... Ah, cierto. Ahí está. Gracias. Mejor voy a dejarlo 5000 porque si no, tengo que cambiar todo bien. Bueno, ya saben cómo cambiar un puerto. Vamos a probar otra vez. Ahí, y si se dan cuenta, acá yo obtuve una respuesta de mi servidor y acá ya procedió a hacer mi respectivo inicio de sesión. Acá entonces, acá ya realizamos la primera función. ¿Alguna duda hasta acá? Todo claro hasta el momento. Va, entonces vamos a realizar la siguiente función. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro registro de usuarios? Como les digo, entonces acá nos vamos a nuestro frontend. Acá está nuestro frontend y acá yo tengo lo que es el registro de usuarios. Si se dan cuenta, este ya es más complejo porque acá no vamos a hacer un tipo de petición post, un tipo de petición get, sino que vamos a hacer un post. Porque lo que vamos a hacer va a ser un create. Entonces, lo que necesitamos acá ya cambia.
¿Qué estructura tiene? Es lo que tiene una petición post. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos lo de siempre, que es fetch. Acá ponemos la ruta que va a tener acceso, la ruta por la que vamos a hacer la petición, siempre coloquen la ruta. Y acá ya ponemos otro tipo de indicaciones. ¿Qué son estas indicaciones? Acá indicamos qué tipo de método va a ser. El tipo de método va a ser post. Y acá luego viene lo que son los headers. ¿Qué son los headers? En los headers nosotros estamos indicando cómo, digamos, como se basa en un protocolo HTTP, ese protocolo tiene ciertos encabezados que mandan como ciertas indicaciones de cómo está configurada la información que vamos a mandar. Entonces yo acá estoy indicando que estoy mandando contenido de tipo JSON y que me acepte aplicaciones JSON. Si yo no pongo estos headers, puede ser de que del otro lado, que sería del lado del servidor, no me reconozca que estoy mandando y me marque así como qué es lo que me estás mandando o qué tipo de datos me estás mandando o tenga ahí la configuración por defecto en la que no se reconozca bien lo que nosotros estemos mandando. Entonces, eso es lo que son los headers. Y por último tenemos lo que es el body, que va a ser el cuerpo, la información que nosotros vamos a mandar para hacer la petición. En este caso, como les dije, va a ser de tipo JSON. Entonces, acá ya tenemos los datos que los obtenemos de los inputs y ya lo transformamos en un formato JSON. Y después es lo que les digo, espera que reciba una respuesta, esta respuesta ya lo parsea JSON y ya dependiendo del resultado ya parseado, ya miramos qué es lo qué manipulación hacemos con esa data. Básicamente eso es la estructura de una petición. Mando a pedir y espero una respuesta y ya dependiendo de esa respuesta, miro qué hago con esa respuesta. Entonces, ya que necesitamos, ya que tenemos la ruta acá, vamos a crear lo que necesitamos, que se llama registro. Entonces nos vamos a nuestro backend y nos vamos a nuestro gestor, porque como les digo, acá es de realizar cierto orden. Voy a ver qué es lo que necesita mi frontend, entonces ya creo el método que necesito para realizar lo necesario, entonces acá vamos a hacer un método que se llame crear usuario. Acá pues ya me voy a ir más rápido con los métodos porque ya estamos creo que en contratiempo ya, si no vamos a tardar mucho, entonces acá tenemos nuestro método crear usuario, los parámetros y acá lo que hago es de que inserto un usuario y acá pongo sus datos. Entonces ya teniendo acá creado el método, nos vamos acá a lo que es, acá creamos el endpoint. Solo déjenme buscar lo que no sé dónde lo tengo. Acá está. Entonces, acá vamos a crear el endpoint y acá le vamos a poner registro de usuarios. Y acá con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá indicamos a punto root, si se dan cuenta, acá pongo la ruta y acá indico que va a ser un método de tipo post. Luego, defino el método como siempre lo hacemos y creamos una variable y acá utilizamos esto que importamos. No sé si recuerdan que importamos request. Request lo que va a hacer es de que va a parsear ese JSON que nosotros recibimos en el body y lo convierte a lo que es un diccionario de Python. El diccionario de Python es de que, haciendo como que un pequeño resumen de Python, el diccionario lo que hace es de que tiene lo que está conformado por lo que se llama clave y cada clave tiene lo que es un valor. Entonces, un valor. Entonces, ¿cómo podemos como ver eso? Entonces te puede decir que digamos, acá tenemos lo que se llama nombre y ese nombre va a tener un valor asociado. Un valor. Entonces, ¿cómo es de que nosotros tenemos acceso a ese diccionario? Lo hacemos por medio de, ponemos el nombre de la variable y ponemos el nombre de la clave del diccionario. Entonces, en este caso va a ser nombre y ahí yo obtengo el valor que tiene esa clave del diccionario. Eso es lo que estamos haciendo acá. Ponemos dato y nombre, dato password, dato usuario, dato apellido.
con eso es de que ya estamos accediendo a dicho diccionario que no lo convierte. Si se dan cuenta, Python nos facilita mucho el trabajo en muchas cosas. Entonces, acá pues ya solo retorno de que el usuario se ha creado. Acá pues obviamente se puede hacer una creación de usuario más compleja, pero ya tendrían que ser validaciones de que si el usuario ya existe y todo eso, eso ya lo haríamos del lado del gestor. Pero acá solamente estamos haciendo creaciones básicas. Entonces, nos vamos acá. No sé si alguien quiere ser el voluntario para el ejemplo de creación de usuarios. Si no, vamos a poner a su auxiliar. Entonces vamos a Eso crear te iba a decir que me pongas a mí. Entonces vamos a poner que tu usuario es Javier y tu contraseña es Javier. Entonces vamos a registrarte acá. Y acá me dice que el usuario fue creado. Entonces, para verificar que sí existe, acá ya tendría que estar actualizado. Entonces vamos a poner Javier, Javier. Y acá si se dan cuenta, ya hizo el inicio de sesión, ya creamos un usuario. Y en esta tabla que yo les hice de demostración para ver los usuarios creados, si se dan cuenta acá, pues ya está agregado el nuevo usuario que es Javier. Entonces, esto sería como la parte que sería en relación a la creación de usuarios. Ahora vamos a ir con lo que respecta a lo que es como el core de la aplicación, que es de la creación de libros. Para esto, bueno, en lo que terminan de poner su asistencia, me gustaría que hubieran voluntarios que me pusieran nombre de libros, de sus libros, para irlos agregando a esta aplicación y ya mostrarles qué es lo que va a ir haciendo. Entonces, en lo que termina de poner su asistencia, voy a empezar a explicar y ya cuando les diga el momento de que me pongan los libros, pues ya me ponen el listado. Entonces, vamos acá, otra vez a nuestro frontend. Si se dan cuenta, ya terminamos la parte de login, ahora nos vamos a la página de inicio. En esto ya utilicé algo como más avanzado para hacer de que en base a lo que se obtiene de lo que tengamos en el servidor, se vaya como que agregando automáticamente esa información del servidor que se vaya cargando. Porque los que han utilizado HTML se han dado cuenta de que muchas veces cuesta como eso de agregar información nueva en tiempo real y solo de que digamos en HTML carga lo que se hace desde inicio y de ahí ya no carga más, ¿no? Entonces vamos a inspeccionar un poquito lo de esto, de esta plantilla, pues acá tiene las importaciones de CSS. eh, Esto que es como que esto es lo que hace este efecto de acá, de que cuando se está iniciando la aplicación, pues se muestra esto que carga, esto es lo que hace esto de acá. Por eso lo que les digo, cuando vayan a utilizar una plantilla, estén seguros de todo lo que están utilizando. Luego viene la parte del navegador, la navbar, que es esto de acá, nuestra barra de navegación. Y se dan cuenta, acá tenemos lo que son los libros, la parte de crear libros y ver usuarios, que son las tres que necesitamos, que cada una de estas se va a las tres secciones de esta página. Entonces vamos a trabajar con la primera sección. La primera sección es la parte donde se tendría que mostrar el listado de los libros. Pero si se dan cuenta, no se muestra nada porque ahorita no tenemos esa conexión entre el backend y el frontend. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Crear un método para listar todos los libros que tengamos en el sistema. Entonces, nos vamos a nuestro backend porque lo que necesitamos es crear el método porque, como les digo, nos vamos en base a lo que el frontend les va pidiendo. Esa es una forma como de ir sabiendo e ir programando lo que necesitamos, lo que el frontend les pida. Entonces, nos vamos acá a nuestro gestor, porque acá es donde necesitamos. Y acá voy a poner mi método que se llama obtener libros. Si se dan cuenta, este método pues ya es igual al método que utilicé para obtener los usuarios, solo que este pues es en nuestra lista de libros. Y acá otra vez nos vamos al index y otra vez acá a crear nuestra ruta. Si se dan cuenta, esto es como muy entretenido porque se mira ya bonito cuando miramos que ya van incrementando nuestras rutas. Entonces acá vamos a poner obtener libros.
Creamos nuestra ruta. Y acá tenemos la obtención de los libros. Nos vamos a nuestro frontend. Y si se dan cuenta acá, ya obtuve el primer libro que necesito, que es este que se llama La Divina Comedia. Acá ya obtenemos. Entonces, ahora hay que ver cómo es de que en forma dinámica se fue creando esto, porque si se dan cuenta, esta información no es información que ya venga cargada, sino que es información que se obtiene en el servidor. Esta información tiene que obtenerse de manera dinámica. ¿Cómo podemos jugar con eso? Es por medio de esta función que les voy a mostrar ahorita. ¿Qué es lo que yo hago para hacer esto de forma dinámica? Creo algo que se llama div. Este div lo que hace es de que, de que en este contengo como cierta parte, cierto bloque de código HTML, le pongo un ID para poder manipularlo, y luego, si se dan cuenta acá, declaro un script, y con este script yo voy a utilizar código HTML, código JavaScript. Creo una variable que se llama texto, y acá, si se dan cuenta, acá hago un fetch, una respuesta al endpoint que acabamos de crear. Entonces hace la petición, obtiene la respuesta, la convierte, y como les digo, la data nosotros la podemos manipular de la forma que nosotros deseemos. ¿Cómo lo hice yo acá? Creé una variable acá para hacer un contador en un for, y si se dan cuenta, acá un for, y lo que hago es de que recorro cada uno de los elementos del arreglo, y acá, en esta variable de texto, voy concatenando código HTML. Acá utilicé lo que es de Bootstrap, que son las cards. Si se dan cuenta, pues acá la estructura en estas cards es de que tenemos lo que es una imagen, un título de tamaño H4, el autor que es en H5, y un párrafo con la descripción del libro. Y acá tenemos un botón. Miren lo que tengo en este botón. En este botón tengo esto de la función del botón eliminar. Y quiero que se den cuenta de que yo acá en los parámetros del método pongo el título del libro para guardar esa información del título. O sea, a la hora que yo voy a ejecutar el método eliminar con este botón, porque voy creando varios botones de forma dinámica, pero ya JavaScript sabe que cuando voy a ejecutar el botón de eliminar de este que se llama la Divina Comedia, y el método de eliminar, el parámetro ya va a tener el título del libro, ya va a tener definido este título. Así es como ya sabe como qué acción realizar con cada botón. Y por último lo que hacemos es de que agregamos a este div el código que nosotros generamos. Y así es como nosotros podemos de manera dinámica ir insertando código en nuestra página HTML. ¿Alguna duda hasta acá? No, bueno, entonces vamos con nuestros métodos que necesitamos para que esta página sea posible, ¿verdad? Entonces acá nos vamos a lo que es el JavaScript, y acá creé un script que se llama acciones. Entonces, la primera acción que creé es esta función que se llama eliminar. ¿Qué es lo que hace? Es eliminar un libro. Si se dan cuenta, acá está el parámetro que yo necesito mandar, y acá vamos a ver la estructura de los métodos delete. Si se dan cuenta, acá tengo fetch, y acá pongo la ruta. Si se dan cuenta, esta ruta que necesitamos se llama libros, y pongo como parámetro el parámetro que necesito eliminar. Acá indico que es un delete, y acá dependiendo de la respuesta vamos a ver qué es lo que obtiene. Y solo quiero explicar este método que creé que se llama actualizar. ¿Qué es lo que hace este método actualizar? Este método, cada vez que realizo una eliminación, voy a agregar un libro, voy a modificarlo, manda a llamar al servidor todos los libros que tengo y actualiza esa porción de código donde están todos los libros. Y con esto pues ya tengo la información actualizada. Se va a ver mejor cuando lo miremos ya en tiempo real. Entonces, vamos a ver acá.
Entonces, si se dan cuenta, según el servidor me pide un método de delete, entonces me voy a mi backend, porque me está pidiendo un método de eliminar. Entonces, nos vamos primero a nuestro gestor y vamos a crear nuestro método que elimine los libros. Y acá está el método de eliminar libros. Lo que hace es de que recorre el arreglo y cuando encuentra una coincidencia, entonces remueve remueve en el índice el libro que coincida en nuestra lista. Eso es lo que hace el remove. No es tan complicado. Entonces, nos vamos acá. Aunque me imagino que ustedes pues hacen sus propias listas, no utilizan estas listas de Python, me imagino. Entonces acá, nos vamos acá a crear nuestra ruta. Vamos a poner eliminar libro. Hasta lo que es eliminar el libro y cómo es la estructura de nuestra ruta, si se dan cuenta. Es la ruta y acá el parámetro y acá ponemos que es un tipo de método delete y acá pues ya mandamos a llamar nuestro método gestor que si es verdadero lo elimina y si no pues hubo un error. Entonces vamos a actualizar el servidor y nos vamos acá. Entonces si se dan cuenta acá yo le doy eliminar, me dice eliminado. Y si se dan cuenta, se actualizó en tiempo real y ya no aparece el libro, o sea, ya desapareció. Ya logramos eliminar el libro, ya no existe en memoria. Eso es lo que hacemos con este método de delete. Y aunque lo actualice, si se dan cuenta, ya no aparece. Ya desapareció este libro. Entonces, ¿qué es lo siguiente que necesitamos hacer? Vamos a hacer vamos a crear un libro. Necesitamos crear un libro. Entonces, nos vamos otra vez a nuestro frontend. Si se dan cuenta, tengo el método que se llama agregar libro. En este método no voy a entrar en tanta explicación porque pues ya es similar al método que nosotros hicimos de crear usuario. Entonces, de una vez vamos a ir directo a la parte del gestor donde vamos a crear el método para crear un libro. Acá está el método de crear un libro. Nos vamos al index y vamos a crear la ruta. Crear libro. Creo que se encuentra con algo que es que tiene una como que de las peculiaridades que tiene REST. Si se dan cuenta acá, este posee la misma ruta que este, y uno se podrá pensar, entonces si es la misma ruta, puede que se confunda, pero no. Por eso es la importancia que nosotros indicamos qué tipo de método es cada uno. Porque acá, a pesar de que tenga la misma ruta, sabemos que es un delete, entonces cuando nosotros desde el frontend mandamos a hacer un fetch con un método que indicamos que sea un delete, entonces automáticamente va a saber que es este. Cuando sea un post, automáticamente va a detectar que es este. Entonces podemos utilizar una misma ruta, pero con diferentes tipos de métodos. Entonces acá pues es un método de insertar. Pues digo, no tiene mayor cosa impresionante. Y acá tampoco, el de agregar libro, pues como podemos ver, es lo mismo que es muy similar al método de crear usuario, por eso no vamos a entrar tanto en detalle de este. Entonces, nos vamos acá. Bueno, entonces no sé si alguien ya me puede poner algún libro acá en la lista para poder proceder a crear un libro. Vamos a buscar ese que pusieron. Entonces, vamos a poner el nombre del título. El bosón de Higgs.
Vamos a poner acá, vamos a buscar acá el autor que es... Si pueden ponerme el autor, se los agradecería de una vez para... No, hombre, ¿por qué ponen el del libro de Joyanes ese? Sí, no. No sé quién es el autor. Javier Santaolalla. Ah, gracias. Solo necesito buscar su nombre porque... Vamos a poner el nombre. La descripción, pues, es el primer libro de ejemplo. Y vamos a agregarle una imagen. Y vamos a buscar. Creo que está la imagen del libro. No, pues. Entonces, acá pongo la dirección de la imagen y vamos a crear, vamos a darle a agregar. Y vamos a ver por qué no me lo creo. Vamos a ver qué pasó acá en el backend. Me dice que el libro. Ah, ¿qué es lo que pasó? Que quiero ver. Ah, ya sé qué pasó. Acá se me olvidó hacer una importación. Libros. Import, libro. Vamos a ver si ya no falla. Si se dan cuenta, no sé por qué estoy. Qué feo creo este de acá. Vamos a eliminar esto. Se dan cuenta que creamos el primer libro. Vamos a proceder con otro. Vamos a ver la Gaia este de acá. Segundo libro. Y vamos a buscar. Acá lo agregué mal. Ah, no, sí lo agregué. Solo no entiendo por qué las. No entiendo por qué las cartas. Eso quiero ver. Tenemos un pequeño bug. Yo creo que es Voy porque a es estilo carrete, ¿Cómo así? como que si fuera un carrete de imágenes que se van seleccionando. No sé por qué me da la impresión que es así. No, fíjate, en el otro ejemplo que tenía no pasaba así, que tenía que investigar qué pasó acá. Tal vez el tamaño de la imagen de donde la trae ya es muy grande o no sé. Sí, tal vez lo que me faltó acá fue estandarizar las imágenes, más o menos eso me pasó. Solo quiero probar algo, déjenme probar algo del servidor. Son cosas que pasa cuando uno se pone a probar en tiempo real. Solo quiero probar algo. Vamos a ver acá, quiero actualizar esto. Sí, acá sí se puso bien. Luego probar a solo algo. Vamos a probar otra vez. La Gaia de la Ciencia, autor este, descripción, primer libro de ejemplo y la imagen.
Se los debo con ese bug, me voy a poner a investigar por qué dio. Vamos a agregarlo. Sí, si se dan cuenta acá, ya no fallaron. Fue algún pequeño error cuando son pequeños. Voy a probar a agregar otro. Vamos a probar a agregar este de acá. Igual, lo malo de acá es de que como es en tiempo, como es memoria dinámica, cada vez que reinicio el servidor, pues esto se va, como es memoria en tiempo real, se va borrando. Por eso me gusta más cuando es una base de datos, porque no es tan, uno no tiene que estar otra vez insertando. Vamos a ver, gracias por el juego. Vamos a copiar la dirección de la imagen, acá vamos a agregar la imagen y vamos a agregar el libro. Sí, si se dan cuenta, no sé qué habrá pasado, pero acá ya como que ya fue agarrando la onda esto. Sí le metí una diferente tamaño. Bueno, entonces acá vamos a eliminar este libro, aceptar, y si se dan cuenta acá, sí ya se va ajustando bien. Saber qué habrá sido eso, ese pequeño error, pero lo voy a investigar. Bueno, entonces acá ya tenemos dos métodos, ya tenemos read y ya tenemos create. Ya tenemos tres, tenemos read, create y delete. Nos falta el último que sería el update y con esto ya vamos a estar finalizando el taller. Entonces vamos con el último método. Entonces acá nos vamos a nuestro frontend. Y si se dan cuenta acá ya tengo el método modificar el libro. Entonces lo que quiero que miren más que todo es la estructura de fetch, porque eso es lo que va cambiando en cada una. Este es algo especial, ¿por qué? Porque tengo que mandar un parámetro que va a ser el parámetro que yo voy a modificar, y aparte tengo que mandar un body, que va a ser como el cuerpo del JSON que yo voy a estar, mandando, o sea, que voy a estar mandando en mi request. Entonces, si se dan cuenta acá, pues hice el cuerpo, que va a ser un JSON. Como les digo, ya vamos algo tardados en tiempo, ya vamos algo, tomó un poco más de lo que esperaba. Entonces, acá ya tenemos la ruta, vamos al backend. Me disculpo por ya este último hacerlo como muy corrido, pero ya creo que ya me tardé mucho y ya se van a aburrir, entonces, actualizar libro. Entonces, en el gestor vamos a crear el método que se llama update. Entonces, acá ya tengo el método creado. Modificar libro, entonces de parámetro voy a mandar el nombre y el libro. Y acá este método lo que hace es de que recorro toda mi lista. Si el título coincide con el nombre que mando, entonces tomen en especial esto. Lo que tengo que indicar acá es el índice de la lista. Entonces acá lo que hago es de que pongo self.libros.index en X. Acá yo obtengo el índice en el que se encuentra el libro. Y acá ya puedo modificar y cambiar el índice por el nuevo libro que yo voy a insertar. ¿Sí? Es algo que les puede servir en un futuro. Entonces acá ya tengo esto acá, nos vamos al index, vamos a crear el endpoint. Solo déjenme buscar dónde está mi endpoint, acá está. Entonces acá vamos a hacer el método de update. Y se dan cuenta, es la misma ruta, solo que acá indicamos que el método es put. Y vamos a guardar esto acá. Entonces nos vamos a nuestro frontend y vamos a modificar el título. Vamos a modificar la Divina Comedia 2 y vamos a ponerle uno de los nombres de los libros que ustedes me pusieron acá. Y vamos a poner este de La Caverna. Samba Mago. Y libro de ejemplos de update. ¿Qué tal la nueva imagen? Voy a buscar el libro. Le pongo la nueva imagen que va a tener. Y acá, si se dan cuenta, ya se actualizó en tiempo real el libro, ya está actualizado. Entonces,
Con esto ya tendríamos los 4 métodos que serían la parte del CRUD, que eso es como la base y lo que vamos a utilizar en toda página. Y con eso estaríamos finalizando el taller. Entonces, sí, eso sería todo de mi parte. Voy a dejar de presentar mi pantalla. Bueno, muchas gracias, Herbert, por la presentación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario o algo. Si no, entonces voy a compartirles la encuesta para que me hagan favor de llenarla, por favor, todos los asistentes. No importa si son del curso o no son del curso, pero sirve de retroalimentación tanto para nosotros como para la escuela en cuanto a las conferencias. Entonces ahí se las coloqué en el chat. Me dicen si, me confirman si sí la pueden ver, por favor. Y pues nada, Herbert, más que agradecerte, aunque sí tomó un poco de tiempo, pero creo que sí les va a servir bastante para el tercer proyecto en el caso de los estudiantes de IPC2, que ya para este tercer proyecto tienen que implementar tanto una API con Flask como también utilizar Django para poder desarrollar una aplicación ahí para el frontend y conectar ambas, ¿verdad? Entonces, te agradezco siempre tu participación. No te podemos dar aplausos, ¿verdad? Porque no estamos en presencial. Y eso sería todo entonces, compañeros. No sé si alguien tiene alguna duda. No hay dudas, ¿verdad? Porque si no, entonces ahí terminamos la conferencia. No, gracias, dice. El repositorio yo se los voy a trasladar, no se preocupen, Herbert me lo va a pasar a mí y yo se los voy a estar trasladando, ¿verdad? No sé si no hay dudas porque les quedó todo claro, porque ya se aburrieron. No sé. No sé, pero por lo menos no tienen dudas. Digo, no son dudas incómodas que me hagan dudar de que hice algo, ¿no? Bueno, Ya hice los commits al repositorio, entonces ya los puedes pasar al repositorio. Si no, ya se los paso acá, ya lo sí, tengo. sí, ya hiciste los cómics, de una vez pasarlo por acá, sí, por si alguien En el no. repositorio, acá está todo, está la presentación, el ejemplo subido y no sé qué más. Ahí me Gracias, falta Herbert. subir la presentación. Ahí, bueno, como en el frontend ya lo utilizamos mayores comandos, no puse comandos, pero también están los comandos necesarios por si necesitan instalar Flask. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algo así. Si no, pues eso sería todo de mi parte. Solo voy a subir el manual. Bueno, al parecer no hay dudas. No, no, no hay tímidos. Sí, tienen miedo. Bueno, entonces